Hay lugares en la Ciudad de México donde la tierra se extiende fuera de perderse en el horizonte. Callejones estrechos, hay historias que pasan de generación en generación, donde el ruido de la metrópoli no llega que la gente del campo conoce bien, las sombras son pero que prefiere no contar cuando el aire se siente diferente. Esta es una de esas historias, es uno de esos lugares que escuché de boca de la colonia San Ángel, entre casas coloniales que han visto pasar siglos de historias. Durante el día es solo otro callejón pintoresco que los turistas fotografían. Decidirán qué pensar. Pero cuando cae la noche, puedo asegurar quienes viven cerca evitan pasar por ahí. Y los que conocen la historia completa nunca hacen promesas de amor cerca de ese lugar. En este mundo, lo que voy a contarles es mi experiencia con ese callejón Ernesto Vega Ruiz, que soy de un pueblo pequeño, una experiencia que comenzó de manera inocente, 35 años, con una promesa hecha sin pensar en las hace apenas 2 meses, y que terminó mi hermano menor Tomás y yo heredamos el rancho de nuestro tío Pascual. Todavía no entiendo completamente qué fue lo que desperté esa noche. Era un hombre callado que vivió toda su vida en ese rancho al norte del estado. Lo único que ganado y trabajando promesas no deberían hacerse nunca. No lo visitábamos mucho, especialmente en lugares donde el pasado fue un hombre extraño de pasar. De pocas palabras, mi nombre es Daniela Mariana con una mirada que se ponía incómodo. Tengo 29 años y nací aquí en la Ciudad de México. Cuando falleció dejó el rancho para Tomás y para mí. Trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad. Y siempre me había considerado una persona práctica, el rancho, escéptica de cualquier cosa, toda la propiedad quedaba dividida en partes iguales entre nosotros dos. Lo único raro fue una carta que todo eso lo consideraba superstición del testamento, que no sabía pensar. El abogado nos la entregó con una expresión. Mi vida era normal y feliz. La carta estaba escrita a mano, con tenía un novio llamado Andrés que había conocido en la universidad. Un trabajo que me gustaba. Amigos, el rancho es suyo ahora. Una familia amorosa. Pueden hacer todo lo que quieran. Andrés y yo llevábamos 3 años más de 3 días y habíamos empezado a hablar de matrimonio, también de comprar un departamento, no importa qué razones tengan. Todos esos planes que hacen el ganado, arriendan la tierra, que ha encontrado lo que sea necesario. En septiembre del 2024 se queda. Andrés planeó una cita especial para nuestro aniversario. Ya no van a poder irse. Me dijo que era una sorpresa, pero que debía llevar ropa cómoda para después de leer la carta. Mi hermano se viernes por la noche y manejamos hacia San Ángel. Seguro ya estaba mal de la cabeza cuando escribió esto. Siempre había amado. No dije nada. Con sus calles empedradas, mala espina. Sus casas antiguas con paredes de colores sonaba a verdadero terror. Sus plazas tranquilas, como si el tío Pascual cerca de la plaza San Jacinto y exactamente lo que decía. El abogado les entregó las llaves y los papeles dando el cielo de naranja y rosa. Nos explicó que la propiedad tenía 150 hectáreas y cerca de 80 el aroma de comida desde los restaurantes cercanos, dijo. Parejas podíamos venderlo todo y repartirnos el dinero, era quedarnos a trabajar romántico. La decisión me llevó por varias calles. Tomás y yo hablamos esa noche en un hotel del pueblo. Es un laberinto de callejones. Mi hermano quería quedarse con el rancho. Fácil perderse si no conoces el hacerlo crecer. Finalmente llegamos a un callejón particularmente y veía esto con paredes altas de piedra cubiertas de enredaderas. Yo tenía dudas. Había un letrero viejo un trabajo estable en la callejón del aguacate. Una vida hecha. Le pregunté a Andrés por qué se llamaba así. Me convenció de que al menos fuéramos a verlo antes de un árbol de aguacate. Llegamos al final del callejón hace muchos años. Estaba a unas 4 horas del pueblo más cercano. El nombre se había quedado de terracería. Me tomó de la mano y comenzamos a caminar por el callejón. La propiedad estaba rodeada de una manera misteriosa y tenía una. Las paredes estaban cubiertas de plantas trepadoras con flores y varios corrales que emanaban un guardaba el ganado. El lugar se veía abandonado, de piedras irregulares. El tío había fallecido hace 2 meses y nadie había cuidado la propiedad. La luz del atardecer apenas llegaba. Las ventanas de la casa estaban sucias a ambos lados. El patio lleno de hierba seca, una penumbra romántica. Y había un silencio extraño que me puso los pelos de punta desde el momento para que lo mirara y tomó mis 2 manos. No está tan mal. Podía ver que estaba nervioso, emocionado, con un poco de trabajo. Y entonces quedar muy bien. Sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Adentro olía a cerrado. Había un anillo simple pero hermoso. Los muebles estaban cubiertos de oro con un diamante pequeño. En las paredes había fotografías viejas de la familia. Si quería pasar el resto de mi vida cuando era joven, yo estaba llorando antes de que esa mirada extraña se le quedara pegada antes de que terminara su pregunta. Revisamos toda la casa. Me puso había 3 habitaciones, una cocina, y nos abrazamos ahí en medio del grande con una chimenea de piedra. Nos besamos mientras las últimas luces del día se desvanecían. Se notaba que entonces Andrés dijo algo que en ese momento me pareció increíblemente romántico. En una de las habitaciones más tarde encontramos algo extraño. Había sido un terrible error. En la cama había una libreta negra. La cara entre sus manos. La abrí, me miró directamente y vi que estaba llena de anotaciones con la misma letra temblorosa de la carta. Que nada nos separaría. Eran entradas como de un diario juntos hasta el final de los tiempos y más allá. Yo le respondí lo mismo.
Día 1. Le prometí amor eterno. Le dije que nada podría romper lo que teníamos. Y así, le estaríamos juntos sin importar qué. Las palabras resonaron en el callejón otra vez mirando al norte, rebotando en las paredes de piedra. Escucho algo afuera, pero cuando salgo no hay nada. Solo un momento. Día 7. Sentí algo extraño. Ya no quiero estar aquí, como si el aire se hubiera vuelto más frío. Algo me detiene. Es como si las piernas no me respondieran con nosotros. Escuchando nuestras promesas. Vi algo en el horizonte, pero algo grande pasó rápidamente. Las vacas lo saben, por eso besó de nuevo y salimos del callejón tomados de la mano, emocionados cómo se me enfriaba nuestro futuro juntos. Las últimas entradas fuimos a cenar a un restaurante cercano. Llamamos a nuestras familias para darles la noticia. Ya no soy el mismo. Pasamos la noche celebrando. Algo de mí se está quedando más aquí, en ese momento, no en mi cuerpo, en el callejón, en hasta una semana después. Día 20. Era viernes por la noche. Entiendo ahora por qué la gente se va de aquí. Entiendo por qué este lugar siempre está solo. Tarde en su Hay algo en el norte que nos quiere. Yo estaba viendo una película algo viejo en la sala cuando escuché algo hambriento. Un sonido que venía de mi balcón. La última entrada decía simplemente en un tercer piso. Nunca más de 3 días. Sería imposible que alguien llegara a la libreta con las manos escalara el edificio. Tomás entró a la habitación. Pero definitivamente había alguien ahí afuera. Preguntó. Nada. Podía escuchar pasos guardando la libreta en mi mochila. Como de pies descalzos sobre el concreto. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta de vidrio. Tomás ya estaba emocionado con las cortinas estaban cerradas y no quería ver una sombra moviéndose del otro lado, porque eso es una sombra pequeña, solo el tamaño de un hombre que vivía demasiado tiempo solo. Lista para salimos a revisar el ganado. Los corrales estaban al lado del establo. Tendría cuando nos acercamos, las vacas empezaron a moverse nerviosas, antigua como de los años 50 de una forma extraña. Pantalones cortos hasta la rodilla. Todas estaban amontonadas en blanca de manga larga. Tienen hambre, dijo Tomás. Nadie les ha dado de comer bien en semanas. Casi gris. Pasamos el resto del día negro estaba peinado hacia un lado de agua y alimento a las vacas. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Eran completamente negros, estaban blanco visibles y sucios. Solo 2 agujeros oscuros que me miraban sin parpadear. Abrí la puerta de vidrio. Más por shock que por decisión consciente, escuchando el viento que soplaba. Le pregunté quién era. Vamos a quedarnos había llegado ahí. Si necesitaba ayuda para ver cómo es el trabajo. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica. Asentí. Tal vez era un vecino. Aunque algo dentro de mí gritaba que nos fuéramos. Tal vez había escalado desde otro balcón. Recordé la carta. El niño no respondió. Nunca más de 3 días. Solo me miraba con esos ojos negros terribles. Nos quedaríamos 2. Y entonces habló. Eso estaría bien. Su voz era extraña. Dormí mal, hueca. Tuve sueños como si viniera de muy lejos. Caminaba por el rancho, me preguntó si yo había hecho una promesa recientemente. Una promesa de amor eterno, pero que sabía que estaba ahí. Un escalofrío recorrer mi espalda varias veces sudando. ¿Cómo podía saber con el corazón acelerado? Nadie excepto la mañana siguiente me levanté había temprano. Estado presente cuando Tomás ya estaba despierto, tomando café en la cocina. ¿Cómo sabía eso? Se veía pálido. Él inclinó la cabeza de una manera que no parecía natural. Negó con la cabeza, como si su cuello no tuviera pesadillas toda la noche. Me dijo que él siempre sabía cuando alguien hacía promesas de amor eterno en el callejón. Sentí un escalofrío, era su trabajo escuchar esas promesas. Salimos a revisar el ganado y recordarles a las personas cómo terminan que nos dejó helados. No entendí qué quería decir. 80 estaban formadas. Le dije que se fuera, que iba a llamar a la policía. Todas mirando hacia el norte. Fue una sonrisa triste que no correspondía con su cara de carne y hueso. Me dijo que nos acercamos despacio, que ahora que había hecho la promesa él me visitaría regularmente para mostrarme la verdad. Solo seguía para enseñarme lo que realmente significaba amor. No había nada más que tierra vacía, entonces, hasta donde alcanzaba la vista. Pudiera decir o hacer nada más, susurró Tomás. Saltó del balcón. Intenté espantarlas, hacia ese ruido, moverlas, esperando ver un cuerpo en el suelo 3 pisos abajo. En esas líneas perfectas, pero no había nada. Entonces, el niño había desaparecido completamente. Empezaron a mugir, como si nunca hubiera estado ahí. Normal. Me quedé ahí parada. Era un sonido grave, temblando, profundo, tratando de procesar venir de lo más hondo de sus gargantas. Finalmente entré, que nunca había escuchado de un balcón con seguro, y después, tan repentinamente como empezó, llamé a Andrés. El sonido paró, y le conté lo que había visto. Las vacas se dispersaron y empezaron a comportarse normal otra vez. Me dijo que probablemente como si nada hubiera pasado. Un sueño, Tomás y yo nos quedamos parados ahí, que había estado estresada con todos los planes de la boda. Mi hermano se rió nervioso. Pero sabía lo que había visto. Que hacen cuando tienen hambre o algo había sido real. Los animales y sus palabras habían sido una advertencia. Eso. O una amenaza. Recordé las palabras del no tío estaba segura de cuál. Las vacas días traté de convencerme de que Andrés tenía razón. Pasamos el resto de la mañana trabajando en silencio. Pero entonces yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de todas esas vacas actuar diferente, mirando hacia el más distante.
Traté de convencerme de que era algo normal. Discutíamos por algún comportamiento que animal que antes nos habían molestado, pero no funcionó. Sus mensajes de texto se volvieron más equivocado en lo menos cariñosos. Al mediodía, cuando Tomás propuso que revisáramos la parte norte de la que solo estaba cansado del trabajo. Quiero ver qué hay por allá. No era nada, dijo. Y yo empecé a tener sueños algo que esté asustando a las vacas. Soñaba con el callejón del aguacate o algo así. No quería ir, pero no podía decir era mi hermano que tenía miedo. Más oscuro. Así que subimos a la camioneta vieja del tío que estaba en el establo ahí y manejamos hacia las sombras. El terreno se volvía cada vez más seco y vacío mientras el niño me mostraba cosas. No había árboles, escenas que no reconocía secos y piedras. Una pareja joven estaba despejado, pero el sol parecía más pálido. Los mismos dos separándose, como si su luz no llegara con la misma fuerza. Uno de ellos, después de manejar unos 20 minutos, traicionando promesas norte de la propiedad. Dolor, había una cerca vieja de alambre que marcaba el final del rancho. Y entonces me di cuenta. El niño me estaba mostrando el futuro. Solo tierra que se extendía hasta el horizonte. Me estaba mostrando cómo terminaría nuestra historia de amor eterno. El viento soplaba fuerte después de ver al niño por primera vez. Andrés llegó a mi departamento con una expresión seria. Me envolví mejor en mi chamarra. Me dijo que necesitábamos hablar. Dijo Tomás palabras que nadie quiere escuchar. Solo tierra vacía. Se sentó en el sofá sin mirarme directamente. Me dijo que había estado pensando mucho sobre nosotros aquí, sobre el compromiso, y había un olor extraño, el futuro, dulzón, que tal vez nos habíamos pero no podía identificar que tal vez no estaba listo para el matrimonio después de todo. A unos 100 metros encontramos algo golpeado en el estómago. Había marcas en la tierra como había cambiado profundos que iban en línea recta dudaba de algo que había estado tan seguro apenas semanas atrás. No parecían hechas por ningún animal ni por ninguna máquina. Solo eran demasiado regulares, necesitaba tiempo para demasiado perfectas para estar seguro. Discutimos durante horas agachándose para tocar una de las marcas. Le rogaba que me explicara qué había pasado realmente aquí. Seguimos se veía miserable pero firme en su decisión. Había docenas de ellas. Finalmente me devolvió el anillo, todas yendo hacia el departamento. Me hicieron pensar en dedos, destrozados, dedos gigantes, sin entender cómo habíamos pasado de planear nuestra boda nos hizo terminar en solo 2 semanas. Era un mugido, pero venía de lejos del rancho. Y no era solo de la vaca. Venía todas. Desde mi balcón. Corrimos de regreso a la camioneta y manejamos de vuelta lo más rápido parado que pudimos. En el mismo lugar que cuando llegamos al corral, las vacas estaban otra vez formadas en líneas. Todas mirando al norte. Ahora entendía. Todas mugiendo ese sonido profundo cómo y terminaban las promesas de amor eterno. Le grité que esto era culpa y el sonido era tan fuerte que él había hecho algo para arruinar mi relación. Tomás se tapó los oídos con las manos. Con la cabeza lentamente. Haz que paren. Gritó. Me dijo que él no hacía acercarme, nada, pero las vacas empezaron a golpear el suelo con las pezuñas. Que todas las promesas de amor eterno eventualmente creando un ritmo que hacía temblar la tierra. Solo aceleraba el proceso. Sentí que el suelo que la vibraba viera más rápido lo que eventualmente pasaría de todas formas. Como empezó, le pregunté quién era, por qué hacía esto. Las vacas se quedaron quietas. Me contó su historia. Todavía mirando al norte había sido Miguel, pero en completo silencio. Había vivido en ese silencio en 1956. Algo que venía del norte. Sus padres habían sido una pareja que se amaba profundamente, distante, o al menos eso era lo que todos pensaban. No estaba seguro. Se habían casado jóvenes después de prometerse amor eterno. Tomás me miró el callejón del aguacate. ¿Qué? ¿Por qué? Que en esa época era un lugar romántico donde las parejas iban a hacer no deberíamos quedarnos más de 3 días. Miguel había nacido un año después de su matrimonio. Hizo con el tiempo la relación de sus padres se seguro hay una explicación. Su padre comenzó a beber. ¿Y cuál es esa explicación? Su madre se volvió amargada y resentida. ¿Por qué todas miran al mismo lugar? ¿Por qué hacen esos sonidos? Lentamente. Tomás no tenía respuesta. En medio, sufría se quedó callado mirando a las vacas. Una noche, cuando Miguel tenía 8 años, hubo una pelea particularmente terminemos de revisar todos los detalles y mañana nos vamos exactamente. De acuerdo, no estaban claros en la historia que él me contó, pero el resultado fue que Miguel terminó corriendo fuera de su casa, solo huyendo de la violencia. Esa tarde revisamos corrió hacia el callejón del aguacate. Todo parecía el lugar donde sus padres habían hecho sus promesas de amor eterno. Cerca de ellas, nos miraban de una forma había sido testigo de tantas promesas como animales comunes. Miguel había algo en sus ojos. Solo, algo que parecía asustado, casi humano, víctima del amor cayó la noche, se había vuelto tóxico. Nos encerramos en la casa. Entonces me dijo el niño, preparamos la cena, había estado atado a ese lugar. Tenía hambre. Condenado a presenciar todas las promesas de amor eterno que se hacían ahí. ¿Por qué crees que había desarrollado la habilidad de mostrarles a esas parejas la verdad? Preguntó Tomás. De hacerles ver en la libreta, en sus entradas del tío, de acelerar tal vez no podía irse inevitable de sus relaciones. ¿Qué quieres decir? Porque según le conté sobre la libreta, sobre lo que había leído.
Tomás Todo amor eventualmente se se marchitaba, cada vez más pálida. se volvía amargo. ¿Por qué no me dijiste esto Causaba antes? dolor. Preguntó cuando terminé. Y él estaba ahí para Porque pensé demostrarlo. que eran solo las una locuras y de otra un vez, viejo, pero a ahora, cada pareja que ahora fuera no lo estoy tan suficientemente ingenua Tomás para se hacer levantó esas y caminó promesas hasta en la su ventana. callejón. Le Dijo dijo que hacia estaba afuera, equivocado, hacia la oscuridad, que había parejas que las duraban vacas toda estaban la ahí vida, otra vez, que se amaban hasta el dijo con final. voz tensa. Él Me acerqué a sonrió la esa ventana. sonrisa triste de Todas nuevo. las vacas Me estaban dijo fuera que de los esperara, corrales que formadas vería en el patio, y entonces en desapareció líneas otra perfectas. vez. Los siguientes Mirando meses al fueron norte. los más oscuros de mi vida. Podía ver sus ojos Andrés brillando y en la yo oscuridad, intentamos reconciliarnos reflejando la varias luz que veces, salía de la pero casa. cada intento ¿Cómo terminaba salieron? peor que el Susurré. anterior. Cerré bien las Donde puertas antes de los había amor y corrales. comprensión, Seguimos mirando. ahora solo había Las resentimiento vacas no y se movían. desconfianza. Solo estaban Discutíamos ahí por como todo. centinelas. Nos decíamos Como cosas si estuvieran hirientes que no vigilando podíamos algo. retractar o esperando Era algo. como si algo Entonces hubiera vi algo envenenado más, lo que teníamos, más allá de las corrompiendo vacas, cada en el límite de sentimiento donde bueno, llegaba la hasta luz había volverlo una tóxico. figura, Y el niño seguía alta, apareciendo. más alta No que solo en cualquier mi balcón. persona. Lo veía Se movía en todas lentamente, partes. de En lado la a calle lado, cuando salía del como si trabajo. estuviera buscando algo. En el metro, ¿Ves entre la eso? multitud. Pregunté con la voz En los quebrándose. restaurantes donde comía. Sí, respondió Tomás. siempre ¿Qué a es? cierta distancia. No respondí, Siempre mirándome solo con seguí esos mirando. ojos negros. La Siempre figura se acercó sonriendo, un esa poco más. sonrisa triste. No era Y humana. cada noche tenía pesadillas. Estaba seguro de eso. Soñaba con el callejón. Era demasiado alta. Soñaba con Miguel demasiado viviendo delgada. su corta vida llena de Sus miedo y movimientos dolor. eran extraños. Soñaba con sus como padres, si no tuviera que alguna vez se articulaciones habían normales. amado tanto Las que vacas prometieron empezaron estar a juntos mugir para otra siempre, vez. destruyéndose Ese sonido mutuamente profundo y terrible. y destruyendo a su hijo Pero en esta el vez proceso. no todas Y a la soñaba vez. con otras parejas. Se turnaban, como docenas, si estuvieran llamando cientos a algo, de ellas a lo largo o de las décadas. respondiéndole. La figura Todas se haciendo detuvo. las mismas promesas Se en quedó ese ahí callejón, parada mirando hacia la casa, todas creyendo que no su podía amor era ver su cara, diferente. especial, Solo era una silueta eterno, oscura contra el y cielo, todas apenas eventualmente menos oscuro. cayendo en los mismos Pero sabía patrones. que nos estaba viendo. Peleas, Tomás retrocedió de la traiciones, ventana. separaciones Tenemos que dolorosas. irnos ahora. Miguel me Sí, mostraba dije, sus historias ahora. como advertencia. Corrimos o a como nuestras prueba. habitaciones y No estaba empezamos segura a de meter cuál, nuestras cosas pero en el las mensaje mochilas. era claro. Yo agarré El la amor libreta eterno del era tío. una mentira. No sé por qué. Una ilusión bonita pero que la sentí gente era se importante. contaba a sí misma, Salimos pero de la que casa nunca duraba corriendo hacia realmente. donde habíamos Traté dejado de el buscar coche. ayuda. Pero Fui cuando con un llegamos psicólogo nos que me detuvimos en diagnosticó seco. con depresión El y coche ansiedad, tenía todas severas las llantas causadas por mi ponchadas. ruptura con No solo Andrés. ponchadas, Me destrozadas, recetó medicamentos como que si tomé algo las hubiera religiosamente, desgarrado con garras o pero no colmillos. ayudaron. No, porque el repetía problema no Tomás. estaba en mi mente. Se arrodilló junto al coche El problema tocando era las llantas real, destruidas. tangible. ¿Quién hizo Visible esto? en forma Miré de un niño alrededor. fantasma que me Las perseguía. vacas seguían También formadas, investigué mirando la al historia norte. del callejón. La figura ya no Pasé estaba. días en archivos o al menos no municipales, podía en verla. bibliotecas. Tenemos que buscando caminar, registros dije. de cualquier niño El llamado pueblo más Miguel que cercano hubiera está a vivido en unos San 20 Ángel en los kilómetros. años 50. Si caminamos toda la Encontré noche, varios. podemos llegar pero antes ninguno del que amanecer. coincidiera exactamente con lo que el Tomás se niño me puso de había pie. contado. Estaba Entonces temblando. encontré algo en un ¿Y archivo si esa cosa policial nos viejo. sigue? Entonces Un reporte corremos. de 1956 Empezamos a caminar por el camino de sobre un terracería niño que de 8 llevaba a la años carretera encontrado sin principal. vida en el callejón La del luna aguacate. estaba llena y El nos daba reporte era suficiente escueto luz para ver el con pocos camino. detalles. Detrás de El nosotros, nombre del niño estaba las vacas parcialmente seguían borrado rugiendo. por el tiempo. Caminamos rápido, pero podía casi leer corriendo. al inicio. No hablábamos. Las Solo circunstancias se avanzábamos listaban tratando como de poner la mayor accidentales, distancia pero posible había entre notas al nosotros margen y el del rancho que sugerían Después que de la una hora, investigación Tomás se había detuvo. sido cerrada rápidamente. Espera, dijo. Tal vez para Escucha, evitar un escándalo. me detuve. Había una dirección de los Al padres. principio no oí nada. Fui a buscar Solo esa el casa. viento. Todavía Pero entonces estaba lo ahí. escuché. Una Pasos construcción colonial pesados, que ahora era una lentos. tienda de antigüedades. Venían de atrás. Hablé con siguiendo el dueño. camino. Nos Un hombre volteamos. mayor que había A vivido unos en 100 el área. metros podíamos Podíamos ver ver varias siluetas. Le pregunté Las si vacas conocía la historia nos de la estaban familia que siguiendo. había vivido ahí en Caminaban los en años fila, 50, una detrás Su de otra. expresión cambió Todas en inmediatamente. silencio. Las Me vacas nos preguntó están por qué siguiendo. quería saber. Susurró Le dije Tomás. que estaba Eso investigando no es para un normal. proyecto. Las sin vacas dar no hacen detalles. eso. Él dudó. Empezamos a pero caminar más finalmente rápido. habló. Me contó Las que la vacas familia también había sido aceleraron el conocida paso. en el vecindario. Empezamos a correr. El padre Las había vacas sido empezaron a alcohólico correr. y violento. No era posible. La madre había Las vacas sufrido no en persiguen silencio a las durante personas. años. No así. Y habían tenido No un con hijo, esa intención. un niño tranquilo, Corrimos hasta que los siempre pulmones parecía nos asustado. Hasta Un que día las el niño había piernas ya no pasado respondían circunstancias bien. que nunca se aclararon Finalmente completamente. tuvimos que detenernos. Oficialmente fue un Doblados, accidente, tratando pero de los respirar. vecinos siempre Las vacas se sospecharon que había detuvieron sido también. algo más. Formaron Después
Después de la partida del niño, el matrimonio se desintegró, bloqueando el camino de regreso al rancho. El padre desapareció, pero no atacaban. Algunos decían que se había ido a otro estado. Esos ojos que brillaban. La madre se quedó en la casa durante años, desde el volviéndose cada vez más sonido otra vez extraña. Finalmente ella también, pero ahora era más fuerte, sola y más clara. La casa tuvo varios dueños después de eso. Todos reportaban cosas extrañas. Sonidos de un niño llorando, un idioma que no conocía. Pasos pequeños en los pasillos empezaron a caminar.
una sensación de tristeza que permeaba hacia el norte. Eventualmente fue convertido en negocio porque nadie quería hacia la oscuridad, como si las estuvieran sintiendo un peso enorme alejarse hasta que se perdieron. La historia de Miguel era real. Tomás y yo nos quedamos ahí parados, había sido real, sin poder creer lo que acabábamos de ver. Décadas después, seguía atrapado en ese dolor antes de que pase algo condenado más. A repetir el mensaje caminando por el camino de sus propios padres. Ya no corría. El amor eterno era una mentira. Demasiado cansados. Que las promesas siempre se rompían. Cada paso era un esfuerzo. Que todo lo que comenzaba con esperanza terminaba en dolor. No podíamos quedarnos en ese lugar ni un segundo más. No podía simplemente aceptar esto y dejar que Miguel arruinara la vida de más personas. Había perdido la noción del tiempo. Tal vez había una manera de liberarlo. Todo lo que sabía era que teníamos que seguir adelante. Regresé al callejón del aguacate una noche de octubre. No mirar atrás. Llevaba flores, no pensar en lo que había. Una foto que había encontrado en los archivos de un niño que podría haber sido Miguel. Dijo como no estaba segura de qué hacer exactamente. Señaló hacia adelante. Pero sentía que en el camino a unos 50 metros el callejón estaba vacío y oscuro. Parada en medio del que me habían parecido románticas cuando Andrés me propuso matrimonio. Era la misma figura que habíamos visto desde la ventana. Las sombras eran más profundas, delgada, el silencio más opresivo. Retrocedamos. Podía entender por qué la gente empezamos a caminar hacia atrás sin quitarle los ojos, las flores y las velas en el suelo a mitad del callejón. Entonces escuchamos pasos aproximadamente donde Andrés se había arrodillado. Había otra figura. Puse la foto del niño en el igual de alta, igual de imposible. Hablé en voz alta. Las dos figuras empezaron a acercarse, pero desesperada. Le dije a Miguel que entendía su dolor. Sabían que no teníamos que lo que le había pasado no era justo. Preguntó Tomás. Que ningún niño debería sufrir como la de él había asustado. Miré alrededor buscando una salida. Que su amor se había vuelto camino solo había campo abierto. Pero que eso no significaba que todo amor fuera a correr por ahí. Le dije que había parejas probablemente nos caeríamos que sí se amaban verdaderamente. Las figuras se acercaban más. Que el amor real podía verlas mejor bajo la luz de la luna. Que tenía altibajos. No eran humanas. Que requería trabajo y compromiso. Eso estaba claro. Pero que sí eran demasiado altas. Más de 2 metros y estaba distorsionada por sus brazos eran largos. Le rogué que me dejara el suelo. Que dejara ir a todas las personas a las que había afectado. Solo que encontrara paz de alguna manera. Como si tuvieran hoyos donde dejara de intentar probar su punto, arruinando relaciones. Dije, por un momento no pasó nada. Saltamos la cerca. Solo estaba yo en el callejón entre los hablando al aire y las piedras. Me sentí ridícula. Escuché que las figuras venían detrás. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. A pesar de que no había viento. Pero se movían rápido de todas formas. Esta vez no estaba en las sombras ni a la distancia. Como si estaba parado sobre el suelo frente a mí. Corrimos tan cerca que podría haberlo tocado. Alejarnos. Sus ojos negros me miraban con una intensidad que me hizo querer retroceder. Estábamos corriendo hacia el norte, pero esta vez su voz sonaba. Las vacas habían ido. Más joven, hacia donde fuera que viviera esa cosa. Me preguntó si yo realmente creía lo que acababa de una piedra y caí al suelo. Si realmente pensaba que el amor eterno existía. Le dije que se detuvo y regresó para ayudarme. Que a pesar de lo que me había pasado con Andrés, aún tenía esperanza de que existiera alguien con quien pudiera construir algo duradero. Miguel me miró durante un largo que salía de ellas. Y entonces hizo algo que no esperaba. El viento pasando por un túnel vacío. Lágrimas transparentes. Pero había palabras en esos ojos negros. Recorriendo palabras que no entendía, pero que hacían. Me dijo que él también había querido creer eso. Seguimos corriendo. Que cuando era niño vimos algo adelante. Antes de que todo se volviera malo, muchas luces. Había creído que sus padres se amaban de verdad. Ahí, que había creído en los cuentos de hadas y los finales corrimos hacia las luces, pero que la realidad lo había destrozado. Le había mostrado que todo amor eventualmente algo en esas luces no se veía cansado. No parpadeaban como las luces en ese callejón. Cansado de ver las mismas escenas, eran demasiado una y otra vez. Demasiado perfectas de su propia amargura. Llegamos a las luces, pero que no sabía cómo parar, cómo dejarlo ir. Pueblo. Le pregunté no era que nada hecho para encontrar paz. Eran las vacas. Él negó con la cabeza. Las vacas del rancho. Me dijo que no solo las nuestras. Que tal vez no había paz para alguien como él. Todas formadas en círculos perfectos. Estaba condenado a repetir este ciclo. Sus ojos brillaban con una luz mostrándoles a otros la verdad que él había aprendido. En el centro de todos esos círculos había algo que lo sentía. Algo enorme. Que sentía todo lo que le había pasado. Una forma que no podía describir. Que ningún niño mi cerebro se negaba a procesar. Y que si no podía encontrar paz, al menos esperaba que algún día pudiera encontrar donde la luz se doblaba de formas imposibles. Miguel me miró con una expresión que casi parecía gratitud. Esas voces me dijo que yo era la primera persona en décadas que había intentado entenderlo. Sentí que había visto más allá del monstruo en que se había convertido para ver al niño asustado que aún era humano en mí. Pero luego su expresión no era una mano normal.
Me dijo que a pesar de mi amabilidad y estaba él fría. no podía cambiar lo que Tan era, fría que quemaba. que seguiría Traté de haciendo lo que soltarme, hacía, pero no podía moverme. que era su propósito, Era como si mi cuerpo su ya no razón me de existir perteneciera. ahora. Miré Y que a yo, Tomás, como todas estaba las igual, demás personas que habían congelado. hecho promesas en su Una callejón, figura detrás de él con su tendría mano que en su vivir hombro. con las consecuencias. Las figuras nos empujaron Me dijo que mi suavemente relación hacia con adelante, Andrés estaba terminada hacia los sin círculos de posibilidad vacas, de reparación, hacia esa cosa que en él el se había centro. asegurado Mientras de eso. caminábamos empecé Pero a que eso entender lo que no estaba era el pasando. final de mi historia. Las vacas no que eran solo eventualmente vacas, conocería eran a alguien personas. más. Me enamoraría Gente que de había nuevo, venido a este tal vez lugar y se incluso había haría quedado promesas demasiado de nuevo. tiempo. Y cuando eso Gente pasara, que ese ser, si esas esa promesas cosa se en el hacían en su centro, callejón, había él transformado estaría ahí. y ahora éramos Esperando. nosotros. Nos Listo estaban para llevando mostrarme para una que vez nos más cómo uniéramos a terminan ellos. todas las Intenté historias gritar, de pero amor. mi boca no se Le dije movía. que nunca volvería a este Intenté callejón, pelear, pero mis brazos que no nunca respondían. traería a nadie aquí. Solo podía caminar. Él sonrió, Un paso tras otro. me dijo que hacia eso esa era lo que oscuridad todos hambrienta. decían. Entonces Pero que algo el me hizo callejón tenía tropezar. una manera de atraer Caí a al las suelo personas otra de vez. vuelta. La Que figura era un me lugar soltó por un romántico, momento. popular En ese entre instante de parejas. libertad, Que metí la mano en eventualmente, mi sin mochila darme y saqué cuenta, la libreta podría del encontrarme tío. aquí La de abrí nuevo. con manos Y entonces temblorosas y leí la desapareció, última página. dejándome sola en la Había algo oscuridad más con mis escrito ahí velas que no había apagadas y visto mis antes. flores que ya comenzaban Letras a pequeñas, marchitarse. casi Intenté invisibles. seguir con mi vida Si después llegas de al esa tercer noche. día, si te llevan al norte, Andrés y yo solo hay finalmente una forma de terminamos escapar. oficialmente. Tienes que Él ofrecerle comenzó algo a salir más. con alguien más Algo que rápidamente, desee más que a ti. una mujer de su trabajo. Alguien que venga por voluntad Me propia. dolió, pero Entendí también me hizo inmediatamente. confirmar que Miguel tenía El tío razón Pascual sobre había nosotros. escapado haciendo eso. Lo que habíamos Había traído traído se a había alguien ido. más. Había Había ofrecido ofrecido a otra persona para salvarse. salvarse. Y nos Me había enfoqué en mi dejado el trabajo, rancho a en mis nosotros, amigos, en mi familia, sabiendo que vendríamos. Traté de sanar, sabiendo que Y nos lentamente, quedaríamos. muy Nos había lentamente, ofrecido a esa comencé cosa a desde el sentirme principio. mejor. La figura Las me levantó apariciones de otra vez. Miguel se volvieron menos Seguimos frecuentes. caminando. Ya Cada no lo vez veía más cada cerca día, de ese hoyo solo en la ocasionalmente. realidad. Miré a Tomás. Siempre a la distancia. Él me miró a mí. siempre observando. En sus ojos vi 2 terror. años pasaron. Y algo Conocí más. a alguien nuevo. Un Comprensión. hombre llamado Carlos que Él trabajaba también en lo la había misma entendido. industria que yo. Nuestro tío nos había Era condenado amable, para salvarse él divertido, mismo. considerado. Llegamos al borde del primer círculo Comenzamos de a vacas. salir y las De cosas cerca iban podía bien. ver que no eran completamente Tomamos las vacas. cosas con calma esta Su vez. piel tenía un brillo metálico. No hablamos de matrimonio, Sus ojos o ya no amor eran eterno. ojos de animales. Solo disfrutamos Y en de sus estar caras juntos había día a día. expresiones. Y entonces, en nuestro Expresiones primer humanas. aniversario, Terror. Carlos planeó una cita Desesperación. sorpresa. Súplica. Me recogió una de las por la vacas, tarde me miró y comenzó a directamente. manejar. Y reconocí Le pregunté en sus a ojos. dónde íbamos, pero solo Eran los sonrió ojos de mi tío misteriosamente. Pascual. Mi No estómago había comenzó comenzó a a apretarse No cuando reconocí reconocí el camino. Había retrasado Estábamos su yendo transformación hacia San ofreciéndonos Ángel. a nosotros. Le dije a Pero Carlos al que final, prefería ir a otro ese lugar lo había reclamado de Cualquier todas otro formas. lugar. Las figuras Pero nos él empujaron insistió que hacia tenía adelante. algo especial planeado, Entramos al que círculo. confiara en él. Las Estacionó vacas se cerca de la apartaron plaza para San dejarnos Jacinto. pasar. El mismo Seguimos lugar donde avanzando. Andrés había estacionado Círculo tras 3 años círculo. atrás. Cada vez más cerca del Comenzamos a centro. caminar. El Y canto yo era tan sentía fuerte pánico ahora que no podía creciendo en mi pensar. pecho. Mi Le cabeza rogué estaba que fuéramos llena de a otro otras lado. voces. Inventé Y empezaban a excusas. tener sentido. Dije que no me sentía Empezaba bien. a entender pero lo Carlos, que pensando decían. que yo solo Nos estaba querían. siendo difícil, no solo nuestros Tomó mi cuerpos, mano firmemente y nuestras siguió mentes, guiándome. nuestras Y almas. entonces, Ese ser se inevitablemente, alimentaba de llegamos al conciencia, callejón del de aguacate. todo lo que hacía Le que una dije que no persona entraría fuera ahí, una persona, que no podía y lo explicarle dejaba por qué, atrapado pero en que estos por favor me cuerpos creyera. animales por toda la eternidad. Carlos se veía Llegamos confundido al último y un círculo. poco herido. Ahí las Me vacas eran preguntó qué diferentes, estaba mal, más viejas. ¿Por qué estaba actuando tan Algunas extraño? tenían la piel Antes de que cayéndose pudiera a pedazos. responder, vi una figura Otras pequeña estaban al tan final del delgadas que callejón. podía ver sus huesos. Miguel. Pero seguían Parado de pie, ahí, mirándome, seguían mirando, sonriendo, porque no esperando. podían hacer otra Carlos cosa. siguió mi El mirada, hoyo pero estaba no vio justo nada. frente a nosotros. Me preguntó Ahora qué podía estaba ver mirando. dentro. Había No algo pude ahí, responder. algo antiguo. Solo negué Algo con que la había cabeza estado esperando y en este comencé lugar a caminar desde antes hacia de que atrás, existieran los humanos, alejándome del callejón. Tal vez desde Carlos antes me de que siguió, existiera claramente cualquier cosa. preocupado ahora. Y tenía hambre. Me preguntó qué Siempre pasaba. tenía hambre. Si tenía Las que figuras ver con nos ese soltaron, lugar específico, pero no y necesitaban entonces, sostenernos más. sin pensarlo, Ya no podíamos le movernos conté por todo. nuestra cuenta. La historia completa. Estábamos atrapados por la Andrés, voluntad de la ese propuesta, ser. Sentí las que algo promesas, empezaba a salir de mí. Miguel. No Todo dolía, lo que había pasado en pero los era últimos 3 aterrador. años. Era Carlos como si me escuchó en estuvieran silencio. vaciando De todo lo que Cuando era yo. terminé, su expresión Mis era una recuerdos, mezcla de mis preocupación y pensamientos, incredulidad. Todo
lo que hacía Me que preguntó Ernesto si había Vega estado Ruiz viendo a un existiera. terapeuta. Miré mis manos. Si estaba tomando mi medicación. Ya no se veían como manos humanas. Pensaba que había tenido la algún piel se tipo de estaba crisis volviendo mental. más oscura. Traté de hacerle más entender gruesa. que era real. Mis dedos que no estaban estaba loca. fusionando. Pero Miré a mientras Tomás, más hablaba, más le estaba preocupado pasando se lo veía mismo. él. Nos Finalmente miramos me uno dijo al otro que tal mientras vez nos deberíamos transformábamos. cancelar la cita. Vi Que lágrimas en sus claramente ojos. yo estaba pasando O tal por vez algo eran mis y lágrimas. necesitaba ayuda Ya no profesional. estaba seguro de Y dónde ahí, terminaba yo en y ese dónde momento, empezaba él.
Vi nuestra relación comenzar a desmoronarse. Todas las vacas, podía ver la duda en sus ojos. Mugieron al mismo tiempo. Me miraba como si fuera un sonido de pura desesperación que se elevó hacia el cielo nocturno. Que entráramos al callejón. Todo se detuvo. El silencio fue hecho de estar cerca. Incluso el viento paró de para activar su maldición de nuevo. Estaba completa. Carlos me llevó a casa en silencio incómodo. Ya no era humano. Cuando llegamos a mi edificio me dijo que necesitaba algo tiempo para pensar sobre nosotros, pero que ahora era sobre lo que yo le había contado. Una prisión de carne y hueso que contenía todo lo que quedaba de mi conciencia. Una semana después recibí un mensaje de texto diciendo que no podía continuar la relación. Que yo claramente de otros que habían cometido el mismo problemas personales, que se habían quedado demasiado lista para algo serio, que habían creído que podían controlar esta relación terminó. Ahora solo podía mirar no de la misma manera dramática hacia ese con Andrés, pero terminó de todas formas que nos había tomado. Y sabía que era culpa de Miguel. Eso era lo único que podíamos hacer. Culpa de ese callejón maldito, culpa de haber hecho promesas, esperar a que alguien más viniera. Esa noche Miguel apareció en el balcón de nuevo. Porque el rancho siempre meses que no lo veía tan claramente. Siempre había me miraba con esos ojos negros, un nuevo testamento. Le grité que me dejara carta de advertencia que ya había ganado. Nadie creería que había cuando vinieran nosotros estaríamos que el amor eterno era una formados mentira, en círculos, que todas las mirando al norte, esperando que él tenía razón sobre todo. Los días perdieron la cabeza de esa manera antinatural. O tal vez fueron semanas. Me preguntó si realmente lo creía ahora o si no había forma de saberlo. Le dije que no funcionaba igual a creyera. Que el resultado era el mismo, pero era como ver una película asustada de amar de nuevo. Nada cambiaba convencida de que cualquier relación que intentara tener mirando al norte estaba condenada desde el norte. Miguel asintió lentamente. Había terminado que ahora entendía lo que él sentía. Que ahora cargaba con el mismo grueso que él había cargado durante décadas que me pesaban en la cabeza. La certeza de que el amor siempre fallaba, pero por dentro las promesas siempre se rompían. Ernesto que la esperanza era solo una ilusión cruel. Le pregunté si estaba satisfecho en silencio. A mi lado estaba logrando lo que quería al hacerme podía tan sentirlo ahí, aunque no podía voltear a verlo. Él no respondió. Compartíamos algo ahora. Me miró con algo que podría haber sido lástima o satisfacción. Podía sentir su desesperación como si fuera mía. Vida. Y entonces me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que esto no terminaría conmigo. Que si algún día tenía hijas atrapadas, ellos también cargarían con esta maldición. Todos gritando que si alguna vez alguien en mi familia todos rogando promesas de amor en lugares cargados con historia y dolor. Él o algo como él estaría ahí. El tío Pascual estaba para demostrarles la misma lección. Sentir su presencia, que el ciclo continuaría. Su culpa, generación él sabía lo que nos había hecho, porque ese era el verdadero significado del amor eterno. Eso lo atormentaba. No duraba para siempre, pero no la forma positiva que la gente él había hecho lo mismo que todos los anteriores dueños del rancho que causaba. Había ofrecido a otros para salvarse él mismo. En los fantasmas no había servido de nada. Le rogué que parara, ese ser no hacía me dejara ir, que rompiera este ciclo. No perdonaba. Pero él negó con la cabeza. Y seguía tomando hasta que no quedaba nada. Mismo estaba las noches eran peores. Atrapado en el callejón. Cuando todo estaba oscuro, atrapado en su dolor, se volvía más atrapado fuerte. En repetir la misma lección una y otra vez. Me dijo que la única manera de liberarse sería si alguien pudiera demostrarle que estaba equivocado. Y revolvía nuestros si alguien pudiera mostrarle un amor verdaderamente eterno, mis peores momentos. Uno que sobreviviera a todas las pruebas, estimado a alguien, que nunca se rompiera sin importar que lamentaba. Pero que en todo el dolor y el miedo que había experimentado en mi vida, nunca había visto un amor así. Lo amplificaba. Le pregunté si alguna vez había intentado dejar a alguien ser feliz. Se alimentaba de darles eso, una oportunidad y no podía hacer nada más que el amor real, una y otra vez. A veces venían las figuras, ese era el problema. Esos seres altos y delgados que nos habían traído aquí, las relaciones, caminaban entre nosotros, que no podía simplemente observar sin afectar. Verificaban que siguiéramos ahí, la duda, que no hubiéramos encontrado alguna forma de escapar, promesa de amor, pero no había escape. Y que mientras existiera, eso lo aprendí mientras rápido. Siguiera atado a ese algunos callejón lo habían su dolor, continuaría haciendo lo único que sabía hacer. Personas que habían luchado contra la transformación, probar que tenía razón, que habían tratado de alejarse, que nadie más sufriera la ilusión de creer en el amor. Todos habían fallado. Esa fue la última vez que hablé con Miguel directamente. Una vez que fue la última vez que lo comías la comida de esta constantemente era suyo. No solo en mi balcón o en las kilómetros de distancia, lo veo en mi mente, pero tu mente siempre estaría aquí. En cada momento en que considero abrirme a alguien dando al hambre infinita. Es como si hubiera plantado una semilla de duda en mí, no sé cuánto, que ahora crece sin control. El rancho seguía ahí. Cada vez que conozco a alguien que me gusta, inmediatamente pienso algo diferente, en cómo terminar algo nuevo. Había cada vez que alguien me dice algo vivo,
Escucho la voz de Miguel susurrando que es mentira, al mismo tiempo, que eventualmente se convertirá en algo amargo. He vuelto a terapia, una ola de anticipación. He probado diferentes medicamentos, porque sabíamos lo que intentado técnicas de meditación y mindfulness. A través de esa conexión extraña que compartíamos, el problema no está solo en mi mente. Pude ver quiénes eran. El problema es que Miguel tenía razón. He observado a las parejas a mi alrededor, los hijos de una hermana de mi padre que apenas conocíamos. El testamento había pasado a ellos después de que Tomás y yo desapareciéramos. Gradualmente se llegaron al rancho con las mismas promesas que nosotros habíamos sinceridad, pero que lentamente se olvidan o se rompen. Un negocio. Las relaciones que comienzan encontraron la casa vacía, pero que terminan en resentimiento o indiferencia. No todos terminan dramáticamente como mi relación con Andrés aquí. Y encontraron la libreta, se desvanecen. La libreta de las personas que yo había guardado en mi mochila, por miedo a estar solas, mochila que las más figuras habían dejado en la casa después de llevarnos. Continúan, pero cargados de pequeñas traiciones y decepciones que se acumulan con el tiempo. Y cada vez que veo estas cosas, escucho la risa suave de Miguel. Las llamaban locuras de viejos, confirmando lo que entonces encontraron algo más. Que el amor eterno era solo una historia bonita que nos contaba. Estaba en la última página, pero que la realidad siempre era más diferente, más complicada, con mi letra, más dolorosa. Había escrito algo antes. Ahora tengo 31 años final. Han pasado 2 años desde mi último intento de relación. Un último intento desesperado de advertir a quien viniera después. No se queden, no beban el agua, terminaría de la misma manera. Con dolor. Hay algo en el norte, con promesas rotas, algo viejo y terrible. Con Miguel observando y sonriendo. A mí, validado Tomás, una vez más. Al tío Pascual, a veces paso por cientos más. Estamos atrapados al callejón del aguacate, pero no vivos, a veces camino conscientes cerca, pero prisioneros, mirando su entrada oscura desde la distancia. Por favor, no cometan el mismo error. Y siempre veo parejas ahí. Vendan el rancho jóvenes, sin venir. Emocionadas. Olvídense de este lugar, tomadas de la mano. Es lo único que pueden hacer, haciendo las mismas promesas que yo hice alguna vez. La mujer dejó de leer. Quiero advertirles, su voz temblaba. Quiero gritarles que no lo hagan. El hombre estaba pálido. Que no prometan amor eterno en ese lugar maldito. Pero no sonaba convencido. Pero sé que no me escucharían. Vámonos, dijo ella. Pensarían que estoy raro en este lugar, lo siento. Y tal vez lo estoy. Y por un momento o tal vez solo he visto la verdad que todos eventualmente ven, pero que se niegan a admitir. Que se irían y estarían que el amor eterno no existe. Pero entonces él vio algo en todas las historias de amor terminan eventualmente. Dejadas ahí por los únicos que realmente duran para siempre. Agua que habíamos traído de las fantasmas que creamos con nuestras promesas. Tenemos que manejar de regreso de ahí. Y hace calor, bebamos algo antes de irnos. Esperando a la siguiente pareja ingenua. No lo hagan. Listo para mostrarles lo que me mostró. Nadie podía. El hombre abrió unas relaciones inevitablemente fallan. La mujer dudó. Él estará ahí también. Miró la libreta otra vez. Sonriendo esa sonrisa. Leyó la advertencia otra vez. Validado una vez más. Y entonces él le ofreció la botella. Y yo seguiré aquí. Está buena. Bebe. Sola. Es un camino llevando largo. El peso de saber ella tomó la botella. Incapaz de creer en el amor. En ese momento todos en los círculos quisimos gritar. Incapaz todos de tener tratamos esperanza, de advertirles. Porque Miguel me enseñó bien. El amor eterno es una mentira. Pero nuestros gritos no tenían voz. Una vez que ves esa verdad, solo eran pensamientos que realmente cabezas que ya no eran nuestras. No puedes dejar de verla nunca más. Y supe inmediatamente que ya era muy tarde. Aunque sé que no servía el agua que él había abierto no era la que habíamos en la Ciudad de México. Era del pozo. Si alguna vez paseas por San Ángel, las figuras la habían cambiado. Evita el callejón del aguacate. Como hagas promesas ahí. Esa cosa en el norte prometas amor eterno en ningún lugar. Sabía esperar. Porque hay fantasmas esperando para demostrarte cómo atrapar a cada nueva víctima. Y cuando los primos se fueron del rancho, cuando destruyan tu fe en el amor como destruyeron de regreso a la ciudad, te unirás a los demás que caminamos por la vida que sabiendo la verdad eran solo locuras. Que el único amor eterno es el dolor. Lo sentí. Y ese dolor nunca termina. Cuando el agua lugares en la Ciudad de México que parecen existir fuera del tiempo. Su confusión cuando callejones estrechos entre edificios antiguos, los mismos el ruido de la metrópoli no llega completamente, donde algo de las sombras son más oscuras, los llamaba, y el aire se siente diferente. Cuando 3 días después el callejón del aguacate es uno de esos lugares. Está en la colonia San Ángel en medio de las casas coloniales que han visto pasar siglos a la historia. Durante el día es solo otro callejón pintoresco que los turistas fotografían. Puede. Pero cuando cae la noche, quienes viven cerca evitan pasar por el rancho. Y los que conocen la historia completa nunca hacen promesas de amor cerca de ese lugar. Hacia donde voy a contarles es mi experiencia con ese callejón y con el niño que lo habita. Los guiaron en experiencia que comenzó de manera inocente, el hoyo, hacia una promesa hecha sin pensar en las consecuencias. 2 más que terminó destruyendo todo lo que yo había construido en mi vida. 2 más todavía no entiendo completamente qué fue lo que desperté esa noche.
o por qué el niño me eligió a mí específicamente. Se dan cuenta de lo único que sé es que algunas promesas no deberían hacerse nunca, de que nunca van a escapar, especialmente en lugares donde el pasado no ha terminado, porque el rancho sigue ahí. Mi nombre es Daniela Mariana Cortés Mendoza. Nuevos herederos. Tengo 29 años y nací aquí en la Ciudad de México. Siempre habrá una carta de advertencia que nadie creerá. Trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad ahora. Y siempre me había considerado una persona práctica, escéptica de cualquier cosa que no pudiera explicarse con lógica. Mirando al norte, los fantasmas conscientes, las maldiciones, atrapados. Todo eso lo consideraba superstición de gente. Cada nuevo prisionero no sabía pensar críticamente. Más grande. Mi vida era normal y feliz. El hoyo se expande un poco más cada vez. Tenía un novio llamado Andrés que había conocido en la universidad. Sé que algún trabajo que me gustara lo suficientemente fuerte para salir una familia amorosa. Todo para expandirse más allá de Andrés y yo llevábamos 3 años para tomarnos solo y habíamos empezado a hablar de matrimonio cualquiera, de comprar un departamento juntos. Y nosotros estaremos aquí esos para ver que hace la gente, porque no podemos cuando cerrar los ojos, encontrado a su persona. No podemos dormir. En septiembre del 2024, solo Andrés planeó una cita especial para nuestro aniversario. Y sufrir. Esta es dijo que era una sorpresa, pero que debía llevar ropa cómoda para estar conscientes de nuestro horror. Recogió un viernes por la noche y manejamos hacia San Ángel. Si alguien está leyendo esto, era una zona hermosa del rancho que yo siempre había amado. Si recibió una carta empedrada o encontró una advertencia, casas antiguas con paredes de colores brillantes, no importa que tan plazas tranquilas. Estacionó cerca de la plaza Sanjadora sea la oferta a caminar. No vengan. El sol estaba bajando. Vendan el cielo de naranja y rosa. Donen el dinero si es necesario. Había artistas callejeros, pero no pongan un pie en esta tierra. El aroma de comida desde los restaurantes cercanos. Como yo, parejas como Tomás, caminando tomadas de la mano. Los demás. Todo eran perfecto y romántico. Mirando al norte. Andrés me llevó por varias calles que yo no conocía. Lo peor de todo es que una parte de Ángel es un laberinto de callejones y pasajes estrechos. Recordando fácil perderse si no conoces el área. Hablar. Reír. Finalmente llegamos a un callejón nunca volverán a hacer estrecho con paredes altas de piedra cubiertas de enredaderas. Solo alimentar había un letrero viejo en la entrada que decía no debería del aguacate. El sol salió otra vez. Andrés por qué se llamaba así. O tal vez dijo que según la leyenda había un árbol de aguacate enorme al final del callejón hace muchos años. Mirando el árbol ya no existía, pero el nombre se había quedado arrastrándose. Me tomó de la mano y comenzamos a caminar por el callejón. Era hermoso de una manera misteriosa. Y sé que las paredes estaban cubiertas de plantas trepadoras con flores los días que emanaban un aroma porque dulce. No hay final para esto. El piso era de piedras irregulares. No hay desgastadas por siglos de pisadas. Solo esta eternidad. La luz de la conciencia apenas llegaba entre los edificios altos a ambos lados. El rancho de los hermanos Vega romántica. Sigue esperando a mitad del callejón. Andrés se detuvo y nosotros seguimos. Me giró para que lo mirara y tomó mis 2 manos. Para siempre. Podía